pueden hacer varias cosas a la misma vez. Ellas pueden estar lavando y cocinando al mismo tiempo. Y pueden estar lavando, cocinando y cuidando al niño. Pueden estar lavando, cocinando y cuidando al niño y todavía escuchando las noticias en la televisión. Algo que nosotros los hombres no podemos hacer. Si hacemos una cosa, descuidamos dos cosas. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran muy cuidadosos en algunas áreas, pero descuidaban otras áreas muy importantes. Y ese es el peligro de nosotros los creyentes también. El peligro de descuidar es muy importantes. Y cuando esto sucede, se cae en la religiosidad. Caemos en la religiosidad cuando descuidamos la justicia y el amor de Dios. Yo les invito a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Lucas en el capítulo 11 y vamos a desarrollar el tema el amor de los unos a los otros. El amor de los unos a los otros. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11. En el versículo, Lucas capítulo 11, versículo 42. Veamos desde el 37 para entender el contexto. Ya lo tenemos, hermanos. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. El pasaje comienza diciéndonos que Jesús fue invitado por un fariseo a cenar a la casa. Y también, frente a esa invitación que Jesús recibe, Jesús accedió a ir a cenar a la casa de este fariseo. Lo interesante, hermanos, es que en el tiempo de Jesús los fariseos llegaron a ser los peores opositores de su ministerio, hasta el colmo de llegar a unir fuerzas con los saduceos para destruir al Señor. Y buscaban la oportunidad y la forma de cómo sorprender a Jesús en una palabra para poder destruirle. Y en algunas ocasiones llegaron a conspirar para matar al Señor, para deshacerse del Señor. Así eran los fariseos. ¿Qué sucedería si a usted, mi hermano, mi hermana, una familia lo difama a usted y a su familia, a sus hijos? Esta familia busca ocasión para hacerle mal a usted y a sus seres queridos. Y usted sabe las intenciones de esa familia, que son intenciones negativas hacia su persona, y no ocultan ese odio que tienen hacia su persona. Pero ¿qué tal si un día le invitan a cenar a la casa esta familia? ¿Qué haría usted? ¿Fuera o no fuera? ¿Aceptara esa invitación a cenar o la rechazara? Sinceramente, yo en lo personal creo
que lo más probable es que usted rechace dicha invitación a cenar. ¿Por qué me está invitando a cenar? ¿Será que me quiere dar veneno en la comida? Y va al esposo a decirle, fíjate que la familia nos ha invitado a que vayamos a cenar. Dice, ¿quién? No, hombre. Si quieres anda vos. Pero ¿qué hizo Jesús? Él fue. Y Él nos enseña, hermano, algo que para Él era muy importante. Y era mantener las buenas relaciones personales. Aún hasta con aquellos que buscaban dañarle. Y nosotros como discípulos del Señor Jesucristo debemos tratar la manera de llevarnos bien con todos. Inclusive con aquellas personas que son negativas. En la medida que se pueda con esas personas, llevémonos bien. El apóstol Pablo decía a los romanos, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Debemos relacionarnos bien, llevarnos bien con todos. El Señor asistió a esa cena. Se sentó a la mesa y comenzó a comer. Ahora, entre los judíos en aquel tiempo tenían una costumbre muy enraizada. Tanto los fariseos como todos los judíos, en el momento de comer, tenían que lavarse las manos. No por razón de higiene, sino por una ceremonia, un rito que hacían de purificación, por ser personas espirituales. Y dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 7, no pierda por favor Lucas y busquemos por favor en el Evangelio según San Marcos capítulo 7. Porque aquí nos vamos a encontrar con la historia y cómo era en aquel tiempo las costumbres. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 7 versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Así era la costumbre. Nadie de los judíos, de los fariseos, comían sin antes ir al ritual de lavarse las manos y dejarse mojar hasta los codos. Y después de ese ritual, entonces pasaban a la mesa y comenzaban a comer. Y también guardaban otras cosas. Si venían del mercado y compraban algo, al llegar a la casa, no podían tocar alimentos, sino que iban a hacer el ritual de lavarse las manos. Preferían no comer sin antes no hacer ese ritual de lavarse las manos. Lavaban también vasos de metal, de plata, platos también. Y todo esto lo guardaban muy cuidadosamente. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando está sentado a esa cena? En Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 37 dice la palabra del Señor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Fíjese lo que Jesús hizo. Él hizo a un lado el ritual
de lavarse las manos. Y llegó, se sentó a la mesa y comenzó a comer sin ese ritual de lavarse las manos. Entonces, el fariseo que lo había invitado tuvo una reacción, dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 39, 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Se molestó. Vio al Señor que no se lavó las manos y esto se le indignó, se extrañó de que no lo hiciera. ¿Cómo un rabí, como un maestro puede obviar el ritual de lavarse las manos? Porque ninguno de los fariseos ni de los judíos comían sin hacer ese ritual de lavarse las manos. Sin embargo, encontramos, hermanos, que Jesús aprovecha esa situación. Yo creo que el Señor estaba haciendo todo esto no porque el hambre le apretara, mi hermano. Porque a veces cuando estamos así, que la tripa nos chilla, ¿verdad? Y que nunca nos sirven y que al final nos sirven, hasta a veces, hermanos, algunos hermanos se olvidan de orar, y si no, una oración rápida. Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Comer. Y si no, ¿verdad? Bueno, hermanos, para estas ocasiones, gracias a Dios, ya oramos el día lunes para toda la semana. Así es que vénganos con tu reino. No es que le apretaba el hambre al Señor. El Señor quería dar una lección a estos fariseos, a las personas que estaban en esa reunión, en ese banquete, y a nosotros, que el Espíritu Santo guió al doctor Lucas para que dejara escrito este pasaje y ese incidente para nuestro provecho espiritual. ¿Qué dijo Jesús? Dice la palabra en el versículo 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Qué fuerte la palabra. Rapacidad. Note lo que la Biblia de las Américas traduce esa última parte. Dice así: pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. Eso fue lo que le dijo el Señor. Ustedes guardan rituales, se lavan las manos, limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero ustedes están llenos de lo que han conseguido del robo y de la maldad. Eso es lo que tienen dentro de ustedes. Qué duro esto, qué palabras más fuertes. Seguidamente viene una exhortación en el versículo 40. Dice la palabra: necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? En otras palabras, Dios que nos hizo no solo ve lo de afuera, sino lo de adentro. Dios también ve lo de adentro. Solo un necio se preocupa de lo externo, de lo que otros puedan ver, pero descuidan lo interno. Descuidan lo más importante muchas veces. En el Antiguo Testamento dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Los rituales, lo que se hace externamente, a veces se le da un énfasis tremendo a eso, pero otras cosas internas en el corazón se descuidan. Y por eso es que el profeta llegó a decir: ciertamente el obedecer, lo que está dentro, esa actitud de obediencia al Señor, es mejor
que los sacrificios y los holocaustos. ¿Se complace el Señor en los sacrificios y holocaustos? ¿Acaso no se complace más en un corazón obediente? Que es muy importante, ¿verdad? Esto. Así que, hermanos, es una necedad, ¿verdad? Pensar que solamente hay que cuidar las cosas externas y descuidar lo interno. Dios ve lo de afuera y ve lo de adentro. Y muchas veces Él pesa más lo que está dentro de lo que está afuera. Y en el versículo 41 dice algo muy importante. Pero da limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Da limosna de lo que tenéis. Dice una traducción: da limosna al que no tiene, y entonces todo os será limpio. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera: den más bien a los pobres de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Den de lo que está dentro de ustedes. ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? Y de eso que está dentro demos a los pobres. ¿A qué se refería Jesús con eso? Den de lo que está dentro de ustedes, y entonces todo quedará limpio. En el versículo 42 tenemos la respuesta. Dice la palabra del Señor: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ustedes se cuidan, dijo el Señor, de apartar el diezmo, aún de las entradas más pequeñas, como es la menta, el eneldo y las hortalizas. ¿Qué se puede ganar de algo tan pequeño? Pero ellos se cuidaban de apartar la 10ª parte, esto es el diezmo, aún de las cosas más pequeñas de sus ingresos, pero descuidaban completamente dos cosas: la justicia y el amor de Dios. Estas dos cosas se manejan en el interior de los creyentes. Dos cosas que tienen que ver hacia el prójimo: hacer justicia al prójimo, amar al prójimo con el amor de Dios. Hermano, ¿cuántas personas dentro de las iglesias han caído en este error? Van a las iglesias con frecuencia, ofrendan, diezman y sirven en algún ministerio. Sin embargo, han descuidado lo interno, lo que tiene que ver con las buenas relaciones con las demás personas, las buenas relaciones con su prójimo. La justicia, el amor de Dios no se pone en práctica en relación al prójimo. Ahora, Jesús no dijo que no den. El Señor no prohibió el no dar. Dijo: esto es necesario hacer, dijo. Continúen haciéndolo, está bien, pero sin dejar de hacer lo otro. Es decir, vamos a cuidar de estas cosas, pero también vamos a cuidar la justicia y el amor de Dios mostrada al prójimo. Está bien venir a la iglesia, es necesario venir a la iglesia. Está bien ofrendar, está bien diezmar, está bien servir, pero sin descuidar las buenas relaciones con todos. Llevarnos bien con todos. Hermano, hermana, ¿cómo están sus relaciones personales en la iglesia? ¿Se lleva bien con todos? ¿O con unos sí y otros no?
¿Cómo están sus buenas relaciones en su trabajo? ¿Cómo está su buena relación en la colonia? ¿Será que habrá algún vecino ahí que lo está sacando de sus casillas? ¿Cómo está su buena relación en su casa? Entre los cónyuges, entre los hijos, la relación de los padres hacia los hijos. ¿Cómo está esa relación? ¿Nos llevamos bien entre hermanos? Y como digo, qué lindo, ¿verdad? Venir a la iglesia y servir y apartar el diezmo, la ofrenda y hacer muchas cosas externas y las guardamos muy cuidadosamente y estamos sirviendo al Señor. Sí, pero en la casa estamos enemistados. Estamos en guerras. Estamos en pleitos, en discusiones, en resentimientos. ¿Y qué dijo el Señor? La justicia y el amor de Dios, las buenas relaciones con tu prójimo. Está bien hacerlo externo, cuidar de hacer, de servir, de todo lo que está haciendo, pero no descuide usted y yo lo interno, el amor y la justicia. ¿Está mostrando usted la justicia y el amor hacia ellos o no? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjese qué tremendo. Pedro está hablando en el contexto de que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, no con oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre del Cordero. Y que nosotros hemos sido lavados en nuestras almas, nos hemos convertido al Señor Jesucristo, hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y ahora dice, deben ustedes crearse en un nuevo nacimiento para el amor no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿De qué está diciendo? Lo que está diciendo es de todo corazón. Cuando uno ama entrañablemente, fraternalmente, está diciendo ame de todo corazón. Porque es posible mostrar amor que no se siente, amor fingido. Y de eso habla Pedro. Cuidado con el amor fingido. Dios me le bendiga, hermanita. Qué preciosa viene este día, hermanita. Dios me le bendiga. Oiga. Y cuando se da vuelta, qué bella. Horrible le queda ese vestido. Dios me le bendiga, pastor. Un placer saludarle, pastor. Qué bendición grande, varón de Dios. Y por dentro, viejo bigotón. Cae mal. Mostramos amor, sí, pero no es de corazón, no es puro, es fingido. Hermanita preciosa del alma, el Señor abra las ventanas de los cielos y mande su bendición sobre usted. Pero allá en el corazón que te pase una planadora y es muy lejos. El amor puro, de todo corazón. Mostrar ese amor. ¿Y en qué contexto? En el contexto de haber nacido de nuevo. Juan dice
que el amor a los hermanos es la muestra de que nos hemos convertido a Cristo genuinamente. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 14. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino primera carta de Juan. Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese que el parámetro por el cual podemos mostrar que verdaderamente, hermanos, nosotros nos hemos convertido a Cristo Jesús, no es que tan bonito predicamos. No es lo que estamos haciendo en nuestro ministerio y desarrollando esto y haciendo lo otro, y las personas nos miran y dicen: qué tremendo este siervo de Dios, esta sierva del Señor, cómo está sirviendo al Señor. Juan no dice por medio del servicio, no dice por medio de la predicación, no dice se ha convertido porque tiene un ministerio de echar fuera demonios. No. Juan dice: en esto se conoce que una persona ha pasado de muerte a vida, en que ama a los hermanos, en que los ama. En eso se conoce. En el capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Estar en tinieblas es un estado de decir, es una persona inconversa. No ha venido a la luz de Cristo. Si alguno ama a su hermano, entonces está en la luz, se ha convertido. Pero si alguien aborrece a su hermano, siendo creyente, aún está en tinieblas, dice la palabra del Señor. En el capítulo 4, versículo 7, dice la palabra en 1 de Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Claro. ¿Y quién está escribiendo esto? Está escribiendo Juan. Él tenía un hermano. A él y al hermano el Señor les puso un sobrenombre, les puso un apodo. Así es. Los Boanerges. Hay un ministerio que se llama Boanerges, hermano. Fíjese, yo he oído de unas iglesias que ministerio Boanerges. Uy, no, yo no quiero entrar ahí, digo. Los Boanerges, hijos del trueno, por su temperamento. Y el Señor se los puso después de aquella situación cuando iban a pasar por Samaria y los samaritanos no recibieron al Señor. Le dijeron: no, aquí no entra, porque su aspecto es como ir a Jerusalén, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces
molestos estos dos hermanitos. Señor, le dice, ¿quieres que oremos al Padre para que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? El Señor se molestó. El Señor se molestó, mi hermano. Y yo me imagino que hasta quizás desanimado, ¿verdad? ¿Qué pasa, pues? Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas, yo he venido a salvar las almas. Ustedes quieren calcinar a esa gente, no, hombre. Pues ese hermanito escribe Juan. Y escribe el amor. Escribe la relación a los demás. Y por eso el Espíritu Santo lo guía y lo inspira para decir estas palabras. En esto sabemos que nuestra conversión ha sido genuina, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, por más que diga que es salvo, por más que diga que está haciendo esto, por más ministerio que está, por muy bonito que predique, por muy grande que sea su ministerio, por muy grandes cosas haga, pero si en su corazón aborrece a su hermano, dice la palabra del Señor, aún permanece en tinieblas. Debe convertirse al Señor Jesucristo. Jesús dijo, pero si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen ustedes? ¿Acaso no hacen lo mismo los inconversos? Niña Tulita, perdone si hay alguna Tulita aquí, hermano. Es un ejemplo nada más. Niña Tulita, ¿sí? Aquí le traigo unos tamalitos, mire. Ah, de veras, ¿no? Sí, para usted tome. Espero que lo disfrute. Y la niña Tulita ya se queda con los tamalitos, y buenos tamalitos pisque, ¿verdad? Y con cafecito. Qué delicioso. Y ya está pensando la niña Tulita que mandarle también a la niña Marillita. Y de repente le traen unos aguacatillos bien buenos. Llama a la hija así, llévale estos aguacatillos a la niña Marillita. Y allá va la muchachita, ¿verdad? A la casa de la niña Marillita. Sí, doña Marillita, sí, aquí le manda a mi mamá estos aguacatillos, mire, son aguacates cumbia. ¿Y por qué cumbia? Usted cómela y va a ver cómo le va a revolver el estómago. Grandes aguacates. Muchas gracias. No, si el siguiente día la niña Marillita le estaba riendo la cera. Y le deja bien barredito. Y el siguiente día es esta hermana la que le estaba riendo la cera a la niña Marillita. ¿Por qué se actúa así, mi hermano? Así se actúan los inconversos, dice el Señor. Y si ustedes hacen lo mismo, aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? Aquella persona que lo trata bien, que lo respeta, que hermanito, que tome esto, que mire, venga a mi casa, hermano. Le invito a comer unas pupusitas. Vamos, hermano, que quiere un cafecito, hermano. ¿Cómo no, mi hermano? Qué lindo, ajá. Y con aquella persona que es un poco inmadura y por casualidad ha hablado mal de usted, ¿le va a amar? ¿Lo va a invitar a comer pupusitas, mi hermano? ¿Le va a dar los aguacatillos? Esta persona habló de nosotros hoy. Y llegó llorando la muchacha a la casa. ¿Y qué pasó, mi mamá? Viera que me contaron un gran chicle en la iglesia. ¿Y qué pasó? ¡Ay, cómo me andan a mí! ¿Y quién fue? La hermana fulana de tal. Preparemos unos aguacatillos, mi amor, para darle a la hermanita. Hermanita linda, aquí le traigo, mire, estos aguacatillos para usted. ¿Lo hacemos? En esto consiste el amor. De eso se trata el amarnos los unos a los otros. Aquellas personas
que no se portan bien, que son reacias. Esto es el evangelio del Señor Jesucristo. En esto consiste el cambio de vida. En esto consiste el que nos llevemos bien con todos, en lo que dependa de nosotros. Hay que estar en paz con todos, mi hermano. Nosotros no resentir nada, mire, está bien, digamos. Hija, no se preocupe, mire, es así lo que dijo. No, mamá, ¿cómo te pones a creer? Entonces, ¿por qué está llorando, mi amor? Ay, déjela. Es así, bueno, la verdad que en parte sí, pero en parte no. Ah, pues esa parte sí cambia, hija. Gracias a Dios, mire. Ese es el amor. De eso es lo que Juan está hablando. Y fíjese, hermano, que dice la palabra que tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Cómo tenemos que amarnos? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, vea lo que dice la palabra del Señor. 1 de Juan 3, 23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es el mandamiento, que creamos en Jesús y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y entonces viene la pregunta, ¿y cómo nos ha mandado el Señor amarnos? Bueno, veamos el Evangelio según San Juan. Allá vámonos al Evangelio en el capítulo 13, versículo 34. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Bueno, pero esto no es nuevo mandamiento. ¿Acaso el Señor no dijo que la ley y los profetas se resumían en el amor a Dios y al prójimo? ¿Acaso en el Antiguo Testamento no está saturado del mandato de amarnos? Pero ¿por qué Jesús está diciendo, mire, un mandamiento nuevo les doy? Pero pongamos atención que es nuevo, es una enseñanza nueva que nos trae el Señor. Ajá, Señor, ¿cuál es ese mandamiento nuevo que nos querés enseñar? Que se amen los unos a los otros. Pero es que ahí no está lo nuevo. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Dice en el capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Aquí está lo nuevo, mire. ¿Qué dice, hermanos? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es lo nuevo. Esta frasecita: como yo los he amado a ustedes. Juan dice, como nos lo ha mandado el Señor. Ajá. ¿Y cómo nos mandó el Señor? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Entonces la pregunta del millón: ¿y cómo nos amó el Señor? En primer lugar, el Señor nos amó sin que nosotros lo mereciéramos, hermanos. Nosotros no merecíamos que el Señor nos amara. Somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Y si hay algo que le ofende al Señor, es el pecado. Y nosotros, siendo pecadores, no merecíamos, hermano. No merecíamos. Encontraron el cadáver de 2 señoritas estudiantes que se perdió allá en el mes de octubre. Esta semana la encontraron.
Y esas personas que asesinaron a estas jovencitas, Dios las ama. Sí, Dios las ama. Mire el amor de Dios, que aún a estas personas el Señor les ama. ¿Lo merece? No. Ni usted ni yo merecíamos el amor de Dios. Nos amó de tal manera que murió por nosotros. Vea lo que dice Romanos capítulo 5, mi hermano. Romanos capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno muriera, osara morir por el bueno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren, puede ser que alguien esté dispuesto a morir por una persona justa, por una persona buena. ¿Qué tal si el mejor amigo suyo le dice: mire, hermanita o hermanito, sí, fíjese que yo necesito que me done su riñón, vamos mañana al hospital? Es que yo tengo hijos, fíjese. ¿Quién sabe? Ay, voy a mejor a orar por usted, hermanita, que alguien que se muera por ahí le saquen el riñón y sea compatible con el suyo, ¿verdad? Porque eso de donar un órgano, no, mi hermano. Podrá ser, puede ser que haya una persona que sea verdaderamente, pero amigo, o un hijo, o un hermano, o si es su cónyuge, pero puede ser, pero no por un impío, mi hermano. Mi esposa el otro día hizo una predicación muy preciosa y ella ponía el ejemplo. Dijo: supóngase que el presidente de la república lo manda a llamar a usted con su nombre y le dice: mire, señora, señor fulano de tal, necesitamos que usted haga una obra por los que están presos ahí en Alcatraz, en la prisión de máxima seguridad. Esas personas de los más peligrosos que hay allí. Queremos darle la libertad a ellos, pero que usted entregue a su hija para que muera en lugar de ellos. ¿Qué haría usted? Mira, Huicho, le dijera, ya no le dijera señor presidente. Mira, Mauricio, eso que me estás proponiendo, ¿estás loco o qué pasa? ¿Crees que yo voy a dar a mi hija a que vaya a morir por esas personas impías? Y de eso dice: podrá ser que alguien dé su vida, pero va por el bueno, nadie por el malo, mi hermano. Pero ¿qué hizo Jesús? Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor del Señor. Dios sabía que no lo merecíamos. Dios sabía que éramos impíos. Pero Dios no solamente nos dijo que nos amaba,
sino que nos mostró su amor mandando a su Hijo unigénito a morir en una cruz. Por amor a usted y por amor a mí. Así nos amó el Señor a nosotros. ¿Y sabe qué dice Juan? En Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Dice en el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A ese nivel de amor, así como el Señor nos ha amado sin merecerlo, sacrificándose, muriendo por nosotros, dice Juan, también nosotros debemos de estar dispuestos a morir por nuestro hermano. Ese es el amor. Hermano, hermana, hay personas que no merecen que usted les ame. Sinceramente, no lo merecen. Mucho ha sido el daño. Mucho ha sido el daño. No lo merecen. Pero si usted ha nacido de nuevo, le va a amar, aunque no lo merezcan. El Señor se sacrificó por amor a nosotros. ¿Qué tan dispuesto está usted en sacrificarse por ese hermano o esa hermana para hacerle bien, aun cuando no lo merece? ¿Qué tan dispuesto está usted a amarle? Juancito era un niño delgado, callado, introvertido. Y un día llegó a casa y le dijo a su madre que él quería hacer unas tarjetitas para sus compañeritos de clase para el Día de la Amistad. Cuando el niño Juancito le dijo eso a su madre inmediatamente pensó: esto no es una buena idea. Ella siempre observaba cuando salían de clase los compañeritos. Venían todos jugando, hablando, riéndose. Pero a su querido hijo Juan, él siempre venía por último detrás. Porque ninguno de sus amigos o de sus compañeros los tomaban en cuenta. Ni le dirigían la palabra. Así que él venía detrás siempre solo. Y su madre dijo: esta no es una buena idea, pensó ella. Pero en fin accedió. Está bien, le dijo. Fue a comprar lapiceros de colores, papel, pegamento. Y por varias semanas aquel niño Juancito preparó esas tarjetitas. Hizo 35 tarjetas. Con todo amor. Cuando llegó el Día de la Amistad, Juancito estaba muy emocionado. Ese día él agarró con cuidado las tarjetas, las puso en su bolsito y salió con mucho cuidado que no se le dejaran para ir a su escuela. Su madre dijo: este muchacho, nadie le va a dar ninguna tarjeta a él. Y si alguien puede ser, serán pocas, pero nadie le va a dar a él. Le voy a preparar unas galletitas como a él le gustan, con leche.
Porque cuando en la tarde él regrese llorando, entonces yo lo voy a esperar. Y le voy a decir: hijo, aquí están estas galletitas. Y eso va a minorar el dolor, el llanto, la frustración de mi hijo. Y efectivamente, cuando regresa del colegio, venían los niños jugando, riéndose, caminando. Y cuando ella oye, sale a la ventana a ver, y venían los niños, y venía Juancito por último, caminando él solo. Entró a la casa y su madre, cuando lo vio, esa carita brillante, le dijo su madre: Juancito, te he preparado estas galletitas con mucho amor. Pero Juan casi no oyó las palabras de su madre y pasó delante de ella, y todo lo que pudo decir fue: ni uno solo, ni uno solo. A su madre le partió el corazón estas palabras. Y luego Juancito añadió: no se me olvidó ni uno solo. No me olvidé de nadie. A todos le di la cartita en este día de la amistad. Juan mostró su amor a sus compañeros. Ellos no cambiaron su actitud para con él, pero él estaba satisfecho que aun cuando no recibió ninguna carta de sus amigos o de sus compañeros, él no se olvidó de ninguno de ellos. A todos le dio una cartita. Hermanos, Jesús dijo que el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué hacemos nosotros con el mandamiento de amarnos los unos a los otros? Amémonos con la sinceridad de un niño. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra.